Al presidente de la AED, la Asociación de Editores de Periódicos de nuestro país, Francisco Rocha. Siempre es un gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Estoy junto a Verónica Landeta, es Alberto Quintana. ¿Cómo amanece? Bien, Alberto, Verónica, un gusto saludarles. Un abrazo a toda la ciudad de Guayaquil. Veo que van a estar con más calor y no sé qué grado de humedad, eso sí no les escuché. Un abrazo también, un gusto saludarles. Sí, siempre tenemos que estar ahí al día con esos elementos que son tan vitales, ¿no? Para ir orientando pues a nuestros compatriotas que a lo largo de la ciudad y del país también pues están levantándose ya para iniciar esta jornada de labores. Hablábamos hace un momento, ¿no? De los temas políticos, de los retos que tiene nuestro país. La verdad es que aquí nosotros no nos cansamos de los eventos electorales, ¿no? Ya estamos abocados precisamente a lo que va a ser el proceso para renovar nuestro parlamento en febrero y también para elegir pues las dignidades ejecutivas, ¿no? Y en esa medida lo que nos de alguna forma pues analizábamos con Verónica es el hecho, ¿no? De que por un lado las organizaciones políticas, por otro lado la clase dirigente que hace esas organizaciones políticas también como que no terminan de sintonizarse con lo que requiere el país, con lo que requiere la sociedad. A veces como que priman más los intereses particulares o de grupito, ¿no? Pero como que no tenemos o no nos imponemos ese reto de decir vamos en conjunto como sociedad y como Estado a darle un giro diametral a la situación que atraviesa el Ecuador, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa a esta hora. No sé exactamente cómo lo ven ustedes. Alberto, el país tiene un grave déficit político, no solo porque se ha trabajado mucho para desprestigiar la actividad política como tal y a veces parecería que es una actividad delincuencial, porque hay sectores en la vida política, no solo en el Ecuador, en América Latina, en Europa, lo que podemos observar es que se trabaja mucho para desprestigiar la actividad política, pero además el nivel de la representación política ha decaído sustancialmente. Y eso tiene que ver con la educación de la propia sociedad. Claro, nos bajan el nivel de educación, nos generan una animadversión a la actividad política y como gente buena, gente que quiera trabajar, que esté preparada, puede interesarse por cómo les motivamos a los jóvenes a que emprendan por una actividad política. Es difícil cuando ésta está tan desprestigiada y en el Ecuador es mucho más difícil todavía porque lo poco que queda de organización política, los dos o tres membretes, para no decir partidos, porque partidos realmente no existen. El uno, que es la primera minoría, depende de lo que diga un vocero que además está fuera del país porque tiene una sentencia. Y tiene acá un equipo de gente que ya vemos el nivel de representación que tiene, porque han sido capaces de hacer las cosas que hacen en la Asamblea. Nuestro actual presidente de la República no tiene un partido político, tiene uno o dos membretes que les respaldaron, pero no tiene una estructura política que podamos decir mañana cambia de gabinete y estos podrían ser sus ministros. Es más, hasta ahora tiene encargado uno o dos ministerios a alguien. De la última campaña electoral, Verónica y Alberto, no nos podemos olvidar, con excepción de aquel que designó a dedo, que tiene la primera minoría, todos los otros candidatos a la presidencia de la República no eran del partido político por el que corrieron. Entonces sí, esta es una situación sumamente grave para la democracia y para los que creemos en la democracia. Yo Claro. siempre he sido de los que invita a la juventud en la universidad, a los alumnos les suelo decir, es indispensable que la sociedad se involucre en esto, porque si no después no nos podemos quejar de lo que nos ponen en las listas y a quienes estamos un poco obligados a elegir de una u otra manera, buscando lo que se suele decir el mal menor.
No, es hora ya de que primero la democracia, como es una cosa de pensarla, de construirla, nos tomemos el tiempo y el trabajo de repensarla, de construirla, invitar a la sociedad de que participe y que escojamos a los mejores, pero estos tienen que a su vez construir una visión de país, tienen que construir una propuesta de lo que creen, que no que nos vendan Claro. ilusiones, Oye, sino que vienen a vendernos ilusiones y votamos por eso, nos vamos a ver frustrados nuevamente. claro que sí. Oiga, y no es un elemento menor el que usted nos recuerda, ¿no? Es increíble, pero es cierto, en el último proceso electoral, ¿no? O sea, tienen que salir de otras organizaciones políticas para llegar precisamente, ¿no? Enarbolando una bandera de un partido que no es el de ellos. Y ya que usted lo tocó, ¿no? Vale mencionar algo. En ese rescate de la institucionalidad, hablando de manera general en el país, nosotros siempre abogamos por aquello, ¿no? Los partidos necesitan institucionalidad, porque ya estamos cansados también de que aquí haya esgamonales. O sea, es el dueño del partido, es el que decide y pone, Así. como decía hace un momento, pues a los pasapapeles o a los que le preparan los cafés, ¿no? Más o menos así se maneja la cosa acá en el Ecuador y eso no está bien. Entonces, de lo que se trata es de robustecer la democracia a través de esa solvencia que tengan las organizaciones políticas, porque de pronto se puede malinterpretar, ¿no? Uno se muestra crítico es en la forma como se manejan las cosas, pero no es el tema que tiene que ver con el hacer política, porque la política va de la mano con el servicio público. Entonces, si alguien tiene bien conceptualizado el tema, es algo totalmente positivo, ¿no? El servir y no servirse del quehacer político y del quehacer público. Por ahí debe de venir el asunto, ¿no? Alberto, el que quiera hacer política lo que tiene que saber es que no puede convertirse en millonario. Porque si lo que quiere es convertirse en millonario, tiene que dedicarse a otra cosa. La política, como usted nos recuerda, Alberto, es el poner nuestro conocimiento, nuestra preparación al servicio de la ciudadanía y si quiere optar por esa representación como concejal, como alcalde, como prefecto, como asambleísta, en definitiva, si quiere hacer una carrera pública, el propio funcionario público, si quiere aceptar ser ministro, subsecretario en cada una de las zonas, lo que tiene que saber es que va a tener unos ingresos limitados. Por eso es que en el sistema de partidos se pensó para las campañas un financiamiento público del Estado. Pero eso no significa para que también haya un sector que quiera ser candidatos para enriquecerse con esa plata que debe ser para las campañas. Claro. Entonces, aquí lo primero que debemos estar conscientes de si tenemos vocación política y lo que no podemos es renunciar a la actividad política porque después esta actividad se ve tomada por sectores, en este caso en el Ecuador, este momento muy difícil, porque incluso sectores de delincuencia organizada ya están tomados también de la actividad política. Claro, Todo eso nos tiene que llevar a reflexionar y especialmente a los más jóvenes, a los profesionales más jóvenes, tienen que involucrarse en la discusión de las soluciones del Ecuador, de cómo queremos el Ecuador del futuro. No ya de a largo plazo, no, de mañana, de pasado mañana, ¿cómo queremos? Entonces, yo aspiro que lo que queda de organización política se pueda fortalecer. Una campaña sirve también para fortalecer la estructura, porque nos lleva a lo que ahora suelen decir, hay que hacer un trabajo en territorio. No, hay que ir, hay que trabajar con la sociedad. Y tenemos que avanzar en una propuesta, en visualizar un país que tiene grandes posibilidades de salir, que tiene grandes posibilidades para ofrecernos, como luchar contra la corrupción, como luchar por la inseguridad, cómo garantizar a todo aquel que quiere tener un emprendimiento para que lo pueda hacer y no sea chantajeado ni desde la organización delincuencial y peor desde la estructura del Estado. Cómo garantizamos una institucionalidad jurídica que nos permita ver que aquel que comete un delito sea juzgado y que yo que quiero emprender
no me sea bloqueada esta posibilidad de emprendimiento. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que encargarle a la actividad política, pero esa actividad política tiene que estar, como usted nos ha recordado, Alberto, tiene que estar en una institucionalidad, esas que funcionan a través de la discusión, de la propuesta y de la organización social. No tenemos ahora, tenemos algunos membretes. He escuchado a gente que está intentando construir nuevas propuestas, pero que lo hagan con pensamiento, con estructuras sociales, para que realmente sean representativas. Así debe ser. 7:13. Permítame, Verónica Landeta, con otras inquietudes para el presidente de la AEDET, Francisco Rocha. Don Francisco Rocha, me quisiera ir al otro lado del discurso. Buen día, ¿cómo está? Me quisiera ir al otro lado del discurso porque ya con Alberto usted lo ha analizado, la estructura que tenemos. Pero cada vez que vamos a un nuevo proceso de elecciones, nos volvemos a recordar que no hemos logrado consolidar la institucionalidad del país. En el tema de depurar el sistema de la función judicial, algo estamos haciendo, obviamente empujado desde la Fiscalía General del Estado, con la cabeza ahí. Vemos que los márgenes de desempleo aún no los podemos recuperar y cada día son más profundos, más grandes. Hay una estadística totalmente desorbitante en los últimos años. O sea, los problemas acuciantes del Ecuador continúan ahí. ¿A qué se debe? Más allá de cualquier cosa, ¿a qué se debe? Usted dice, no hay partidos políticos, hay membretes. Entonces, si no hay partidos políticos y hay membretes, ¿de qué estructura política estamos hablando? ¿Qué es lo que realmente necesita el Ecuador, más allá de lo ya establecido, que no funciona? Por lo menos aquí no, porque cada vez hay que estar haciendo otra vez reingenierías, otra vez depuraciones y otra vez empezando de cero. ¿Qué es lo que le limita al Ecuador a despuntar? Verónica, todo lo que usted acaba de decir es absolutamente correcto, pero si nos rendimos y dejamos esta cosa que manejen solo lo que queda de la actividad política y de los membretes, vamos a seguir. Entonces, la academia, nosotros como periodistas, como medios de comunicación, lo que tenemos es que trabajar en esta construcción del pensamiento y fortalecer, o sea, los liderazgos, las gentes tienen que salir de los partidos políticos o de las organizaciones sociales que tengan una visión. Y eso no lo tenemos en el país en este momento. En este momento tenemos unos membretes y en algunos casos bastante tomados por la delincuencia organizada. Le pregunto esto, y eso es terrible. Le pregunto esto, don Francisco Rocha, porque ya vamos a una carrera presidencial. Y bueno, yo no veo realmente una propuesta innovadora, una propuesta totalmente diferente. Bueno, digámoslo así, ahora en términos de estrategia comunicacional, no veo una propuesta disruptiva que nos vaya a romper lo que tenemos para poder encauzarnos en algo mejor, porque en todo caso vemos que estamos en el mismo círculo vicioso, por eso el análisis sigue siendo el mismo. Verónica, es que eso es lo que no nos podemos agotar. Si queremos algo distinto, diferente, claro, esperamos soluciones para mañana, y eso es lo que tenemos que trabajar. La sociedad tiene que entender, Verónica, que no hay soluciones para mañana, que a veces parecería lo mismo de siempre. Si volvemos a plantear temas de hidrocarburos, si volvemos a plantear, no hay un tema de seguridad social, no hay un tema de la seguridad, lo que usted ha dicho, esos de trabajo, una propuesta, pedazos. ¿para qué? Si usted le propone algo de reforma al Código Laboral, paralizados, porque tampoco las organizaciones sociales, en el sentido de los trabajadores, han sido capaces de construir un código o una propuesta laboral, por ejemplo, que nos permita avanzar, no solo en el beneficio o en las cosas de los pocos que ya tenemos trabajo, sino justamente visualizando a los más jóvenes que no tienen trabajo, garantizándoles la seguridad social sobre todo, porque ahora el Ecuador, Verónica, va a tener, en este caso, por ejemplo, que trabajar muchísimo cómo vamos a lograr recuperar algo de la institucionalidad del IES para que estos nuevos 400,000 jubilados puedan tener una opción
a que los años que han trabajado puedan tener una opción de jubilarse y tener un ingreso. Entonces, la propuesta más que novedosa e irruptiva debe ser real. Verónica, le tenemos que decir a la sociedad que no compremos cuentos de aquellos que creen que nos van a convencer con que hay una solución fácil e inmediata. Nos tienen que decir qué piensan sobre el presupuesto general del Estado, cómo van a solucionar los temas de la seguridad social y de la seguridad del país. Ya que si tratamos de esas tres cosas, son más que suficientes. Claro. Y tener un equipo de gente que nos garantice la gobernabilidad. Claro, usted ha dicho algo, no nos tenemos que dejar engañar, porque las respuestas no están aquí a la vuelta de la esquina, pero es un sinsentido seguir diciendo que hay que recuperar la seguridad social cuando el afiliado es la que la paga y cuando no encuentra absolutamente nada en esos hospitales, encuentra puertas rotas, una atención totalmente limitada, por no decir otro término, por no usar otro término. Entonces es un sinsentido que una caja de pensiones, el que ha estudiado y el que lo ha leído, que empezó definitivamente con solamente para el tema de jubilaciones y luego se abrió la salud y no se logró realmente hacer una proyección de lo que se quería hacer y nos hacen poner en la plata todo el tiempo. Hablo de los asalariados, que ahora no son tantos, ya porque son más los desempleados. Pero entonces es un sinsentido seguir definitivamente diciendo hay que mejorar el tema de la seguridad social. Pero ¿cómo lo hacemos si la plata sale del afiliado? O sea, ¿cómo cambiamos esos reales conceptos que no tienen sentido? Claro, Verónica, no es un sinsentido pedir la reestructura y el enfrentar la seguridad social con seriedad. Veamos el tema. Y usted acaba de topar un tema que es importantísimo y que la sociedad tiene que exigir a los candidatos que digan y que reflexionen sobre eso. Populistamente dijeron que los afiliados teníamos que seguir aportando. Y usted dice, aportamos y no tenemos. Y yo le digo, yo he aportado 32 años y créame, no he usado, gracias a Dios, no he usado una sola vez el servicio médico, por ejemplo, de la seguridad social. Porque mal o bien, de alguna manera puedo pagarme como le digo, no, si ya me toca algo de más de $3,000, tengo que ir a la seguridad social. Ojalá no tenga esa obligación. Pero con el populismo que se generó, dijeron muy bien, del afiliado vamos a atenderle a la esposa y a los hijos hasta los 18 años. Nunca nadie nos dijo cómo iban a financiar y tampoco les preguntamos pero cómo atrás iban de a eso, financiar. de esa propuesta que usted avisa, ya el IES ya venía en descalabro. Yo hago desde que tengo 18 años, ya tengo 53. Ya, verá, no venía en descalabro, pero cuando usted ve ahora y revisa cuánto ganaba, siempre nos hemos quejado de la seguridad social, siempre. Y yo le digo, y a veces uno le pregunta, si a mí cómo le ha ido en la seguridad social, le tengo que decir, no la he usado. Y he ido pagando porque les desincentivamos a pagar incluso la seguridad social. No, todo eso es un robo. Y al final de todo acudimos a ver y no me pagan. Recuerdo, permítame hacerle una anécdota. Un candidato presidencial, un hombre de muchísimos recursos, estaba en una rueda de prensa y dijo, miren ustedes, a mí me están pagando $280 de seguridad social. Y entonces yo le pregunté, ¿y sobre cuánto usted aportaba? Y me dijo, sobre el básico. ¿Y entonces cuánto quiere que le paguen? Si usted aportaba sobre el básico, no quiera que le paguen más que el básico. En todo caso, usted que ahora es candidato a la presidencia, que nunca ha ganado un salario básico, y ha pagado por básico, la ha estafado al país y a la seguridad social, y después quiere que le paguen la máxima. Si no ha aportado, no. Esto es una cosa de seriedad, Verónica. ¿Podemos o no podemos financiar la salud de la esposa y de los hijos? No podemos. ¿Queremos financiarla? Sí, porque eso dependía antes, cuando
estaba joven y nos recuerda, antes todos los hijos y las iban a los hospitales públicos, no a los hospitales de la seguridad social. Y entonces había créditos hipotecarios, pero no había la banda de delincuentes que ahora venden medicinas que no se necesitan, y cuando se necesitan no han sido las que estaban, porque tienen actas de entrega-recepción de medicamentos que nunca, y esto no es que ha sido siempre ha habido delincuentes y en todas partes, Verónica. Pero cuando yo topo el tema de seguridad social para enfrentar la institucionalidad, es para reflexionar en serio. Usted dice, claro que sí. La seguridad social, el seguro campesino, por ejemplo, fue creado para darles salud, no para jubilarles, y ahora se les jubila, y no con el dólar que pagan. Porque todo eso, en el concepto de solidaridad, los que pagamos más, pagamos para financiar eso, pero no podemos olvidarnos de nuestros propios derechos. ¿Para qué realmente pagamos? Que es para los 3 tipos de seguro: seguridad social, jubilación y cesantía, salud, prestaciones, salud ahora. Así es. Entonces, Verónica, hay que enfrentar seriamente. Hay temas en la seguridad social que tenemos que decir, a ver, el 40% que pagan de la jubilación que tiene que pagar el Estado, esto va a seguir creciendo. Claro, y hay que buscarle una solución. La nación ecuatoriana también está envejeciendo, Verónica. Yo también un día ya querré jubilarme y por lo tanto tengo que garantizarme mi pensión por los años que he aportado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese 40%? Porque esto va a seguir subiendo y no puede seguir siendo el presupuesto general del Estado. Y uno dice, ¿y el presupuesto general del Estado de dónde se nutre? ¿De dónde es esa plata? Y no alcanza, no la van a poder pagar. Claro, entonces tenemos que enfrentarla de otra manera. Gracias a Francisco Rocha por haber hecho ese ejercicio democrático que radica en el análisis. Ya ve que el que va a participar en esta carrera presidencial para el 2025 no la tiene fácil. Claro. No. Para nada. Definitivamente no. Y las cosas hay que decirlas como son, ¿no? A veces también caemos los ecuatorianos en aquello, ¿no? En aquello de que nos encanta que nos engañen y que nos digan, no es que esto lo hacemos de maravilla, es como que viene con la varita mágica un dirigente político, un dignatario, y justamente pues las cosas caen así nomás, ¿no? Son las 7:25. Que tenga un excelente día, Francisco. Gracias. Gracias, Alberto, Verónica, un gusto saludarles. Sí, no podemos caer en eso de miénteme que me encanta. Un abrazo, Verónica y Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias. 7:26, alta demanda vehicular en el sector de la vía a la costa, ¿no? Frente a